en el debate. Dominicanos, Aristipo en el debate, iniciando este periodo semanal con mucho entusiasmo. Por supuesto, siempre que comenzamos y que siempre hacemos los comentarios más importantes de los temas de mayor actualidad en la República Dominicana, les pedimos suscribirse a este programa. Amapola TV, Aristipo Vidal, Aristipo en el debate, tocando la tecla de suscripción, toque también la campanita para que le avisemos que llegó el programa. Si nos quiere comentar, son bienvenidos, y si nos comparte, también se lo agradecemos. Entramos de inmediato en los temas. El país de luto con un hombre que, si bien ya no estaba en la palestra pública en los últimos años, fue un gran hombre, un gigante de la política, de la educación dominicana, y me refiero al doctor José Joaquín Vidó Medina, quien este domingo partió a los brazos de Dios. Murió con una edad avanzada, 92 años, ya muy disminuido en su salud, el doctor Vidó Medina, que fue fundador, junto con el maestro Juan Bosch, del Partido de la Liberación Dominicana en 1973. Toda la existencia del PLD hasta la hora de la muerte del doctor Vidó Medina, él fue miembro del comité político de ese partido desde la fundación. Cuando solo eran 5 miembros del comité político, ahí estaba Vidó Medina al lado de Juan Bosch. Juan Bosch, que murió, como todos sabemos, en el 2001, pues siempre le tuvo a Vidó un gran aprecio, un aprecio de padre a hijo. Bueno, pues Vidó Medina recibió el honor de que el último congreso celebrado por el Partido de la Liberación Dominicana llevó su nombre, estando todavía él en vida. Pero además también fue honrado con la membresía ad vitam, que quiere decir de por vida, del comité político de ese partido. Este martes será sepultado el doctor, o los restos del doctor Vidó Medina, pero hay que decir que todo el mundo elogia la vida fructífera de Vidó. Fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en un momento que hubo un tranque en esa elección, 1981, y por consenso fue elegido frente al también fallecido, el doctor Virgilio Bello Rosa, que murió en estos días. Así pues que Aristipo en el debate inclina con reverencia su cabeza, respeta la memoria del doctor Vidó Medina y, por supuesto, invita a los dominicanos a seguir el ejemplo de honestidad y de moralidad que siempre predicó y practicó el doctor José Joaquín Vidó Medina. Paz a sus restos. Amigas y amigos, vamos en el tema político a dedicarle un buen espacio en este programa a la candidatura y al propio Partido de la Liberación Dominicana. El candidato Abel Martínez, como todos sabemos, estuvo prácticamente 2 semanas, tal vez 15 días y tal vez 16 días, pero por lo menos 2 semanas sin hacer ningún tipo de actividad política. Él se dejó ver en las actividades propias del fallecimiento de su madre, tanto el velatorio como el sepelio, así como en la misa de novenario, y eso le tomó a él, entre la enfermedad grave de ella, varios días de internamiento en cuidados intensivos, su fallecimiento, su sepelio y luego su novenario. Prácticamente 2 semanas solamente salió en esas actividades, que ahí eso no es actividad política. Bueno, pues ya está de nuevo en la calle. Este pasado fin de semana, Abel estuvo en una grandiosa actividad de jóvenes en Santiago, donde él es alcalde municipal, y qué tremendo alcalde es Abel Martínez. Y luego participó en varias actividades de la provincia de Santiago, y finalmente en una marcha contra el alto costo de la vida y los males que aquejan al pueblo dominicano, no solo a Santiago. Todas actividades sumamente exitosas.
todas muy concurridas y con un gran entusiasmo por parte de los participantes. Pero Abel, en una de esas actividades, dejó clara la política de alianzas del PLD y él como candidato tiene ese derecho a trazar pautas en esa dirección. ¿Qué dijo Abel para que todo quede claro? Que para los fines de las elecciones de febrero, que son las elecciones municipales en el país, los municipios, los distritos municipales, esto es, alcaldes y directores municipales, pero también los regidores, los suplentes de regidores, los vocales y sus suplentes. No habrá alianza con un partido de fuerza. ¿Por qué? Porque evidentemente el PLD tiene más de un aspirante para cada cargo municipal. Gente con la fuerza para ser electo candidato, ya sea alcalde, ya sea a director de distrito municipal, ya sea regidor o ya sea a vocal de los distritos municipales. De sobra tiene el PLD. No tendría entonces mucho sentido irse a aliar con una fuerza importante del país, porque entonces tendría que compartir la fuerza que tiene el PLD con esa otra entidad política. No tiene sentido. No tiene sentido y él tiene toda la razón. El PLD está en la obligación, después de ser combatido, atacado, agredido por el gobierno a través del Ministerio Público supuestamente independiente, después de ser también perseguido con la propaganda gubernamental, con la compra de encuestas amañadas, preparadas de antemano, para hacerlo ver como un partido débil, está en la obligación de fortalecerse el PLD. Esa es su primera obligación, fortalecerse ante la imagen pública, ante la opinión pública y también, por supuesto, ante el electorado nacional. Él, Abel, en lo particular, también tiene la necesidad y la obligación, por supuesto, como aspirante presidencial, de darse a conocer en todo el país. Abel se va dando a conocer. Cuando arrancó hace más de un año como aspirante presidencial, era conocido por menos del 40%. Oiga bien, por menos del 40% de la población dominicana. Ya Abel hoy, en este momento en que hacemos Aristipo en el debate, anda por el 80%. Falta todavía un 20%, póngale usted un 18%, porque darse a conocer completamente es tarea prácticamente de un gobernante, de un presidente de la República. Esa es la pura verdad. A pesar de las redes sociales, a pesar de los medios de comunicación, la gente todavía le falta en aproximadamente un 20% de conocimiento de quién es Abel Martínez y que además es el candidato presidencial del PLD. Entonces, esa alianza podrá ser con otras fuerzas políticas más pequeñas que requieran, ¿verdad?, de un apoyo de un partido como el PLD para colocar regidores, por supuesto, y en algunos casos también alcaldes, porque es posible que en un municipio o en una localidad de distrito municipal, un dirigente de otro partido pequeño tenga, aún sea pequeño, tal vez mayor fuerza que un dirigente del PLD. Entonces ahí perfectamente bien se podría operar una alianza a ese nivel. El PLD ha demostrado en el 96, lo demostró en el 2004, en el mismo 2000 cuando Danilo Medina fue el candidato presidencial que no ganó su rival de entonces, Hipólito Mejía, que va con alianzas. Lo demostró en el 2008, lo demostró en el 2012 y también en el 16 y, por supuesto, en el 20 pasado, que fue la última elección, el último torneo electoral. Luego, no hay ningún temor con respecto a que el PLD sí tendrá clara una política de alianzas y que va a operar esas alianzas con miras a los procesos que son dos del año 2024. Vamos a una pausa y seguimos con el tema del PLD cuando regresemos. Así que no se nos vaya, que vamos todavía, como decía Juan Bosch,
a desollar el rabo de este tema. Aristipo en el debate. Amigas y amigos, estamos en Aristipo en el debate, tratando el tema del PLD. El fin de semana pasado también el presidente del PLD, el expresidente de la República Dominicana de 2 periodos presidenciales, Danilo Medina, sin temor a equivocarme, el mejor estratega político que hasta la fecha ha dado la República Dominicana. Tal vez mañana surja otro con mayor, digamos que, eficiencia que Danilo, pero hasta la fecha Danilo Medina es el mayor estratega. 2 elementos que podemos poner como ejemplos: las elecciones del 96 y las elecciones del 12. En el 96 el candidato era otro, todos lo sabemos, y el PLD venía de un 13% del 94, de un 13% que obtuvo con el maestro Juan Bosch de candidato, ya bastante disminuido, y solo alcanzó el 13%. Pues desde ahí partió la campaña del PLD rumbo al 96 y era jefe de campaña Danilo Medina. Y sin ser el del candidato, sin él ser el candidato, ese partido logró una alianza con el gobierno que entonces presidía el doctor Joaquín Balaguer, y así para segunda vuelta, que hasta ahora ha sido la única oportunidad de segunda vuelta, ganó el candidato del PLD de entonces. Y eso lo logró Danilo Medina, acompañado de otros estrategas del PLD, como el caso del fallecido Miguel Coco, el fallecido Norge Botello, otros dirigentes importantes, como el caso del doctor Euclides Gutiérrez. Bueno, pues resulta que en el 2012, que ya Danilo era el candidato presidencial y el presidente de la República era otro, el mismo que ganó en el 96, podemos decirlo, el doctor Leonel Fernández, todo apuntaba a que no había entusiasmo con Danilo por parte del gobierno de Leonel Fernández. Recuerden ustedes los 2 millones de firmas que se recogieron para que Leonel se quedara y que fueron exhibidas, entre comillas, en un acto en el Palacio de los Deportes con unas carretillas, que yo sé, porque estaba ahí, que la mayoría eran papeles en blanco. No es verdad que se recogieron 2 millones de firmas, y eso que Leonel era presidente de la República. Como tampoco es verdad que se recogieron 2 millones de afiliados en el año 19. Recuerden ustedes que los 2 millones de afiliados se convirtieron solamente en 800,000 votos el 6 de octubre del 19. ¿Dónde se metieron los otros 1.200.000? Falso. Igual ahora se está hablando de 2 millones de afiliados. Mentira. Porque ya tenemos la experiencia del 11 y del 19. Bueno, pues Danilo, en el 11, estaba por debajo de Hipólito Mejía. Llegó a estar por debajo 30 puntos. Hipólito 62%, Danilo 32%. Hablo del año 2011. Luego, eso fue reduciéndose con la sabiduría de Danilo Medina, ¿verdad? Acompañado también, por supuesto, de su equipo de esa época, y terminó Danilo ganando las elecciones el 20 de mayo del 2012. Entonces, Danilo se ranquea como el mejor estratega político de la República Dominicana. Se integró a la campaña, de inmediato regresó al país de Abel Martínez y declara que estará todo el tiempo este año que falta para las elecciones dirigiendo la parte estratégica de esa campaña. Con Danilo hay que tener cuidado porque ha mostrado tener la suficiente sagacidad política para hacer las cosas en campaña electoral que hay que hacer. Bueno, también
tenemos que comentar rápidamente que el propio Abel Martínez ha asumido de manera provisional la coordinación de su campaña electoral. De manera provisional, quiere decir que podemos esperar que en los próximos días Abel designe a un nuevo coordinador de su campaña, pero con la presencia del propio Abel, de Danilo y de otros dirigentes, además de que el propio Francisco Javier ha declarado que estará también participando en la campaña electoral del PLD, podemos ver qué es lo que va a pasar en los próximos días. El candidato del PLD en Santo Domingo Este, consensuado por todos los dirigentes, incluyendo aspirantes que había, será Luis Alberto Tejeda, candidato a alcalde de Santo Domingo Este. Y nosotros en Aristipo en el debate, conociendo lo que está pasando en Santo Domingo Oeste, la cantidad de aspirantes que tiene el partido de gobierno, incluyendo al actual alcalde Manuel Jiménez, que no está bien visto en el municipio, sabemos lo que va a pasar. Luis Alberto se perfila como el próximo alcalde de Santo Domingo Este. Amigas y amigos, hay una palabra que los dominicanos, hemos cambiado del idioma español. En español se dice Zacatecas. Zacatecas. Incluso hay un pueblo en México que se llama así, Zacatecas. Pero el dominicano dice Zacatecla. ¿Y quién es el Zacatecla en la República Dominicana? El que brega con los muertos en el cementerio. Ya sea que lo entierra, ya sea que lo saca. Para los fines del lugar, cuando se exhuman. Bueno, pues en comunicación y en comunicación política, en la República Dominicana hay un montón de zacateclas políticos. Y lo voy a decir como dice el dominicano, zacateclas políticos. Y han muerto, han matado a Abel Martínez y al PLD a propósito del cambio de coordinación de campaña. Unos de los zacateclas lo hacen porque son interesados, porque pertenecen o al gobierno o a otros partidos que aspiran a competir con el PLD. Esos son zacateclas políticos. Otros lo hacen, otros zacateclas, porque son zacateclas comerciantes. Es decir, que se les paga, y se les paga muy bien, o en anuncios del gobierno, o directamente contratos del gobierno, para ciertas cosas, para que hablen en contra del PLD. En su plan, el plan del gobierno, de disminuir al PLD, plan que incluye la judicialización de la política. Esa es la pura verdad. Los zacateclas pagados les sirven a esos planes. Pero todos se van a quedar con la cara larga. Porque como ya hemos analizado aquí con ustedes, la labor que se va a desplegar en el PLD durante el mes de junio, que ya comienza en un par de días, y durante el mes de julio, cuando se abra formalmente por parte de la Junta Central Electoral la pre-campaña oficial. Amigas y amigos, tenemos un tema que nos preocupa a todos y es el de la educación pública. Acaba de declarar el ministro de Educación, el actual ministro de Educación, que tuvo un pie en la calle hace unas semanas atrás, que la educación dominicana, la pública, ha retrocedido. Oiga bien lo que dice el ministro de Educación. Ha retrocedido. El doctor Fulcar, que era ministro de Educación hasta hace unos meses, que duró allí 2 años, los primeros 2 años de este gobierno. ¿Usted cree que es doctor en Derecho o en Medicina? No, es doctor en Educación. O sea que ese retroceso del que habla el ministro actual de Educación, el doctor Fulcar, con toda su preparación, el supuesto más formado en educación en el país, fracasó. Pero además de su fracaso, que dijo este ministro cuando llegó, que se votó esos 2 presupuestos
del 20 al 21 y del 21 al 22, se votaron esos cuartos. El presupuesto más alto del país, porque incluye el 4% del Producto Interno Bruto de República Dominicana en el presupuesto del país cada año, ese dinero se votó. Pero Fulcar está sometido. ¿Usted conoce que hay alguna investigación sobre Fulcar? No. Y ya este ministro lleva casi un año, ¿verdad?, que se cumplirá próximamente en agosto. Y usted ha visto que ha cambiado. Todo lo contrario, él reconoce el fracaso de la educación en la República Dominicana. Pobres niños dominicanos del sector más pobre del país. Pobres jóvenes dominicanos de los sectores más pobres del país, que son los que van a la escuela pública, a la educación pública. Entonces se impone enderezar el rumbo de la educación en el país y no tenemos muchas esperanzas que eso ocurra en el presente inmediato. Vamos a la pausa, volvemos con más temas importantes en Aristipo en el debate. No se nos vaya. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte. Aristipo en el debate. Amigas, amigos, ya en la parte final de Aristipo en el debate, vamos a comentar que el director o administrador de la distribuidora de electricidad del sur, Edesur, un hombre del grupo Vicini, de un grupo empresarial que no lo puede negar, el señor Morrison, ha dicho que hay mafias en Edesur, mafias conectadas adentro de esa entidad y que también hay elementos de fuera. ¿Cuáles de fuera? Las empresas que ellos contratan para instalar electricidad en los negocios o en las casas. ¿Y por qué usted no la rompe, la mafia? ¿Por qué no la rompe? ¿Por qué no somete a nadie? Me pregunto. Que era desvinculado. Ahora esa es la palabra elegante para decir cancelado. Que era desvinculado a 300 y tantos empleados. La mafia va a seguir en Edesur. Porque si es así como usted va a actuar, si es así, y resulta que para que le ponga la luz a ciertos negocios y a cierta gente, hay que buscar unos cuartos para darlo por detrás, por la izquierda, como dice el dominicano, a esa gente. Y usted va a fracasar ahí, señor administrador o director de Edesur. Va a fracasar, porque si a esta altura del juego, que ya van casi 3 años de gobierno, ese es su balance. Si usted dice que no ha podido invertir ni la mitad de lo que se invertía en el pasado en Edesur, ¿cuál es su futuro? ¿Cuál es su perspectiva? El total fracaso. Entonces no debe sorprender. Y si pasa en Edesur, también pasa en Edenorte y en Edeste. Afírmelo, que tiene que ser así. Este señor se pasó de franco, pero también desnuda su fracaso al frente de Edesur. Y tendría que ser así. ¿Por qué? Porque él no es un técnico que se dedique a la política, no. Él es un empresario del grupo empresarial que ya dijimos, que lo pusieron ahí por esa razón. Y los empresarios no van al gobierno a servir, van al gobierno a servirse. Esa es la pura realidad. Amigas y amigos, en otro orden, ahora también Inespre se suma a las entidades públicas que para ser beneficiarios a los dominicanos también tienen que decir 4 más. Aquí denunciamos ya el caso de los comedores económicos, ahora también Inespre. Para venderte algo a precios asequibles, también tienes que ser parte del partido de gobierno o apoyar la reelección del actual mandatario. Se informa, está en los periódicos nacionales, que la deuda pública de la República Dominicana ya pasó el 70% del Producto Interno Bruto. Dicen los organismos internacionales que para manejar la deuda
exterior, esta debe estar por debajo del 50% del Producto Interno Bruto. Bueno, pues este gobierno que lo encontró por debajo del 50%, aproximadamente en el 48%, en solo 2 años y lo que va de aquí a agosto, falta todavía junio, julio y parte de agosto, la mitad de agosto, ya la tiene en más del 70%. Está llegando a niveles impagables, insoportables, que ya tenemos que destinar del presupuesto nacional casi el 50% de ese presupuesto para pagar los abonos a la deuda y los intereses, lo que se llama el servicio de la deuda exterior. Imagínense hacia dónde nos están conduciendo estas actuales autoridades gubernamentales. A la quiebra del país. A la quiebra del país. Recuerde el caso de Hipólito Mejía y el default. Default es una palabra inglesa que quiere decir que está en falta. Que estuvo en falta. Y así, señores, va a ser difícil o por largo tiempo para poder enderezar el rumbo de la República Dominicana, puesta de nuevo en buenas manos en algún momento del próximo año 2024. Pero además, ¿para qué han tomado ese dinero? ¿Usted lo ha visto? ¿Para qué lo han tomado? Para hacer la autopista del Ámbar, 400 millones de dólares. 22,000 millones de pesos. Que Dios nos agarre confesados. Y ahora... corrupción en el presente. Amigas y amigos, hablando de corrupción en el presente, esta Cámara de Cuentas fracasada, ineficiente, ha arrojado un dato. La Cámara de Cuentas dice que los 100 millones que se gastaron, recuérdelo, en la Navidad del 2020, dándose la orquesta para que hagan supuestas fiestas que nunca se hicieron, estábamos en el COVID-19, y esos 100 millones fueron dilapidados. Entre otras cosas dice que, por ejemplo, Héctor Acosta, el Torito, como se le conoce en el mundo artístico, no debió recibir lo que le dieron. El senador, Héctor Acosta, es el senador de la provincia de Monseñor Noel. Pero Aristipo en el debate agrega a otros más, como por ejemplo un viceministro de Cultura, que responde al nombre artístico de Boni Cepeda. No sé cómo se llama, pero su nombre artístico es Boni Cepeda. Viceministro de Cultura, también recibió unos millones en esa oportunidad. Pero hay otro, un empresario artístico que también está en el gobierno y también recibió para sus orquestas que él dirige como empresario cantidad de dinero. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y la Procuraduría General de la República ha actuado? Esta es la Cámara de Cuentas, que van algunos agentes de la Procuraduría a manillarla de esta Cámara de Cuentas, a decirle qué hacer, a darles cursos para que sepan lo que van a hacer y obedecer a la Procuraduría cuando es un organismo totalmente que debe ser independiente. La Cámara de Cuentas, así está en la Constitución de la República. El Ministerio Público lo manilla, como dicen en los barrios. Manilla la Cámara de Cuentas. Ha actuado contra las personas señaladas. Pero ¿y la señora que está al frente de la Dirección de Ética Gubernamental? Ha dicho, esta boca es mía. Ustedes saben que no. Aristipo en el debate demanda, sobre todo de la Procuraduría General de la República, el movimiento de la acción pública con respecto al responsable de esos fondos que se pusieron en manos de artistas del gobierno que trabajan y cobran en el gobierno o en el Estado, como el caso del Torito, que es senador. Demanda la investigación y demanda el sometimiento. Naturalmente, hay decenas y decenas de casos de corrupción de este gobierno
y solamente el caso de Lotería, porque fue muy evidente, repito una vez más, el famoso bolo en las manos de la presentadora y que hizo creer el no vidente que se lo pasó. Eso no podía evitarse que todo el mundo se enterara y fue el único caso que fue sometido a la justicia, pero usted sabe bien lo que pasó al final. Que la administradora de la Lotería Nacional, que había sido sometido, salió tan campante como el whisky aquel, ¿verdad? Sin ningún tipo de problemas. Así no se puede. Autoridades del Ministerio Público independiente de la República Dominicana. Amigas, amigos, hemos llegado en esta entrega al final de Aristipo en el debate. Vamos a invitarlos a que nos acompañen en una nueva oportunidad. Así es que hasta la próxima, si Dios quiere, dominicanos. Aristipo en el debate.